va? Muy buenas noches, bienvenidos a Zona Política. Vamos a hablar hoy del momento económico de nuestro país, de nuestra provincia. Aquí en la provincia, los industriales le están pidiendo al gobierno provincial que reconozca la crisis. Héctor Méndez, el titular de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, ha pedido un nuevo ajuste. Dijo que hace falta que el gobierno ajuste y además dijo que el gobierno ha perdido el rumbo, que no sabe qué hacer. Vamos a hablar en un ratito nada más de estas cuestiones, de cómo está la inflación a día de hoy, de cómo sigue el consumo, de si hay una contracción, de si estamos en recesión técnicamente o no. Dos miradas, como lo hacemos habitualmente. Va a estar en un ratito aquí sentado con nosotros Gastón Utrera, economista, y también Eduardo González Holguín, para ver las dos miradas que hay respecto del momento económico actual, político-económico actual en nuestro país y en nuestra provincia. Vamos a hablar, por supuesto, de un tema que genera tensión, porque hay pérdida de puestos de trabajo, se genera en el marco de un gobierno que ha sido el que más trabajadores ha incluido desde el regreso de la democracia al mercado laboral y que hoy, por ejemplo, tiene la presidenta de la Nación saliendo a hablar y a pedirle a Scioli que ponga la cara, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en relación a las industrias que están generando estos despidos y suspensiones. Vamos a hablar de estas cuestiones y también vamos a hablar del acuerdo con el Club de París. Vamos a pedirles a ambos sus puntos de vista, porque hay una particularidad aquí. Hay una buena nota de David Cufré respecto de las supuestas o de las presiones que habrían ejercido grandes empresas para que se cierre el acuerdo con el Club de París. Lo que por un lado desmistificaría esta historia de que no hay inversiones o que no vienen las inversiones o que no es atractiva Argentina para las inversiones, pero por otro lado confirmaría la extranjerización que vivimos en la economía de nuestro país. De todo esto vamos a hablar en un ratito nada más aquí con Gastón Utrera y con González Holguín, y además vamos a estar charlando con Medardo Ávila Vázquez respecto del mapa del cáncer que difundió la provincia. Un tema delicado, pero que tiene su costado político y social, porque desde la provincia y los oncólogos que han trabajado con este tema y que muestran datos que son realmente muy graves, muy alarmantes, dicen que no hay ninguna vinculación entre esto y la aplicación, las fumigaciones de los agrotóxicos. Pero desde la red de médicos de pueblos fumigados entienden que sí, que hay una relación directa sobre este tema, así que vamos a estar hablando de esto en un ratito nada más. Como siempre, Jorge Basalo en el último bloque y temas que tienen que ver con los juicios que se ventilan en La Perla por lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar. Además, como siempre, nosotros tenemos invitados en las redes sociales, de la mano de Julia Bullati. Juli, ¿cómo andás? Bien, Cristian, ¿vos? Todo bien, muy bien. Bueno, hoy ¿Quién vienen? Sí, hoy nos van a estar acompañando como siempre en Twitter, en @ZonaPolíticaTV, en este caso la licenciada en Economía y también docente de la UNC, Karina Tomatis, también el economista y presidente de CIPES Córdoba, Alfredo Curuchet, y las dos legisladoras, Cintia Frencia por el FIT y también Liliana Montero por el Frente Cívico. También nos pueden dejar sus mensajes, claro, en nuestro Facebook, en Zona Política TV. Y vamos a hablar también con Medardo, y me imagino que los legisladores opinarán Van a opinar sobre el tema. La ley de ambiente, ¿no? Sí. Que se está discutiendo en la legislatura, si tiene cuestiones positivas o no. Vamos a discutir de todo eso, pero empezamos, como lo anunciamos, con la economía, el momento de la economía, de la política económica, del rumbo que tiene hoy esta historia en nuestro país y en nuestra provincia. Un informe y después lo debatimos aquí con nuestros invitados. Y sí, va a haber suspensión, el acuerdo se ha firmado o se ha cerrado por los meses de lo que va de mayo y junio inclusive, y con ese porcentaje de aceptación en el ofrecimiento económico para no ver tan desmembrado el poder adquisitivo de los mismos. Muchas de estas empresas ya están tramitando un procedimiento preventivo de crisis. ¿Esto qué implica? ¿Que puedan suspender? Sí, exactamente. Trabajamos 2 días y 3 días no. 2 días, 3 días no. ¿Los dueños le han dado alguna explicación de lo que está pasando? Y ellos alegan a que no pueden cobrar, de que se atrasan los pagos, pero ya no le creemos porque hace 6 meses, 7 que venimos así. Que hay un estancamiento de la actividad en este primer cuatrimestre, fruto de la devaluación. Digamos, la devaluación lo que hizo fue agudizar tensiones que existían. Están corriendo peligro los empleos. Por supuesto, la cadena empieza de abajo para arriba. Es decir, el sector automotriz, cuando uno mira que una de las grandes plantas suspende, usted piense que por cada empleado en una planta grande hay 3,7 en la cadena. La cadena me refiero desde concesionarios hasta autopartistas. De esos 3,7, cuando acá se suspende, es porque ya acá hay despidos. Y de hecho ya hubo.
Comenzamos por los propios empresarios que piden procedimiento de crisis pero no muestran los libros. Que hace 15, 20 días, un mes, imponían horas extras sábado y domingo y que hoy declaran que tienen que suspender a la gente. La verdad es que a mí me cuesta pensar el razonamiento de quien es representante de la Unión Industrial Argentina criticando la política de subsidios. En realidad la política de subsidios lo que ha generado es un impacto positivo para el desarrollo industrial. Por eso yo creo que es muy importante que los dirigentes de la Unión Industrial Argentina, cuando opinen con razón y con fundamento. ¿Estamos en recesión? Técnicamente no, porque técnicamente se necesitan 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PBI. Y a ser franco, si usamos la medición del PBI o de Ferreres o del INDEC, no llevamos todavía 6 meses. También a las autoridades de la provincia para que sostengan todos los planes promocionales que sean necesarios. Y obviamente a las autoridades de la nación, porque nadie ignora que hay un contexto nacional y aún el vinculado al internacional con la economía de Brasil que tiene que ver en este tema. Cuando los sectores privilegiados ven que algunos de sus privilegios, no todos, solamente algunos de esos privilegios pasan a estar cuestionados y empieza a haber una redistribución de los ingresos, o sea, de la riqueza, se generan muchísimas tensiones y muchísima disputa en el espacio económico. Como el que le pregunta cómo está y está cayendo el 10º piso y va por el 4º. Por ahora estamos en el 4º, digamos, sí. Pero todavía digamos, se puede abrir todavía un paracaídas. Bueno, esto nos da pie para discutir un poquito sobre todas estas cuestiones. Gastón Utrera, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación, es un gusto. Eduardo González Olí, muchas gracias por estar acá también. Gracias por invitarme. Bueno, tiene razón Grondona, estamos en el 4º piso, estamos en caída libre. ¿Cómo lo ves? Lo que estamos viendo nosotros es una historia que ya conocemos, que es la puja entre 2 sectores, digamos, el sector, digamos, más concentrado de la economía y los sectores populares. A mí me hace acordar mucho a la última etapa, digamos, de Alfonsín, en donde lo que se está discutiendo es tratar, digamos, que la economía funcione con una distribución del ingreso hacia el trabajo con el mínimo posible. Y el ejemplo más, digamos, más acabado, cuando más intentó hacer esto, fue justamente la pasada dictadura militar. Alfonsín recibe, ¿no es cierto?, la economía con una participación del trabajo del 26%. Eso es lo que quieren los grandes grupos concentrados y eso es lo que le molesta a este gobierno. Este gobierno toma, digamos, la economía con un 34% de participación de los trabajadores y la ha llevado al 45%. Y esto es inaceptable para estos grupos, porque no solamente significa una caída en su tasa de ganancia, sino que fundamentalmente les imposibilita llevar, digamos, el excedente económico hacia afuera. Yo siempre recuerdo a un economista chileno, Osvaldo Zunkel, que él decía que el problema de América Latina era justamente la fuga del excedente económico, la fuga del esfuerzo de los latinoamericanos, y que para evitar justamente que este excedente fugara, había que anclar el producto a América Latina. Y proponía 2 cosas: salarios altos, porque en su propia, digamos, dinámica los trabajadores no fugan los capitales de América Latina, e impuestos altos que se traduzcan en bienes y servicios públicos. Entonces, esto es justamente lo que no les conviene a los grupos más concentrados y es lo que viene disputando la Argentina desde hace muchísimos años. Entonces, nosotros estamos claramente, a mi juicio, en una clara ofensiva porque estamos frente a un gobierno que está terminando y están tratando entonces de, digamos, desprestigiar este modelo productivo distributivo, cosa de que el que venga comience de nuevo una historia de una especie de valorización financiera ayornada como tenemos en los 90. Utrera tiene una visión parecida, distinta de esta de la puja, de lo que está sucediendo. Mira, yo prefiero verlo de una manera diferente, porque creo que antes de hablar de qué cosas deberíamos hacer para cambiar la realidad, debemos estar en un mínimo de acuerdo con qué está ocurriendo con la realidad. Por un lado, la actividad económica, esa discusión que planteaba Bulat de si estamos en recesión o no, es más una cuestión semántica. Lo que ocurre con la actividad económica es que dejó de crecer a mitad del año pasado, se estancó durante el segundo semestre la actividad económica general del país y está cayendo desde comienzo de año, y sobre eso no hay absolutamente ninguna duda porque lo muestran los datos privados y los datos oficiales. Como pocas veces ocurre, ambos tipos de datos están mostrando exactamente eso, y con algunos sectores en particular,
como el sector industrial, el sector de la construcción, la situación es peor porque la actividad económica, tanto según datos oficiales como privados, venía creciendo hasta mitad del año pasado y desde entonces está cayendo y está cayendo fuertemente. El otro gran problema de la economía es la inflación, que sigue siendo alta, aún el 1,8 o 2% de los últimos meses, es alto y está en el núcleo de algunos problemas como el atraso cambiario, y hay un tema que me parece que no podemos dejar de lado, que creo que es fundamental para cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad social, que es el problema de la pobreza. Todos los indicadores de pobreza que hay de Universidad Católica Argentina, el CIPES acá en Córdoba, IDESA... No los oficiales, ¿no? ¿Cómo? No los oficiales, digamos. Los oficiales no existen en realidad, con lo cual mal podríamos hablar. Se suspendieron además con un argumento que es totalmente injustificable. Argentina tiene una historia cultural y científica, incluso el propio INDEC tiene una historia que no puede argumentar que no puede publicar los datos de pobreza porque tiene severas carencias metodológicas, palabras oficiales del comunicado oficial de INDEC, y mucho menos que no puede empalmar dos series de datos, lo cual es un problema menor que no puede poner en aprietos a ninguna Dirección Nacional de Estadística, y además no había absolutamente nada que empalmar porque el nuevo índice de precios arranca en enero de este año y estábamos hablando de indicador de pobreza del segundo semestre del año pasado. Creo que en ese tema tenemos que poner mucho énfasis porque más allá del número, si es 20, 25, 30 o el número que sea, es un número alto y es una deuda de todos los gobiernos desde la recuperación de la democracia. No hubo ningún gobierno que lograra perforar de manera persistente en el tiempo el 18-20% de pobreza, lo cual es inaceptable para un país como Argentina. Y creo que tenemos que poner mucho énfasis en esto, porque además incluso la discusión de políticas macroeconómicas es relevante para esto porque no cabe ninguna duda que son necesarios los programas sociales específicos porque no existe la teoría del derrame, eso claramente no funciona y requiere políticas específicas, pero pierden impacto cuando un mal funcionamiento de la macroeconomía genera o alto desempleo o alta inflación, o el peor de los escenarios como en 2002 cuando genera las dos cosas juntas. Y creo que tenemos que hablar de eso los economistas porque hay muchas familias en Argentina que están pasándola mal y esto se complica cuando hay sectores como el de la industria y la construcción que empiezan a expulsar empleo, a destruir empleo.